Son las 7 de la mañana con 25 minutos. Se encuentra aquí precisamente César Montúfar, exasambleísta, precandidato a la alcaldía de Quito y acusador particular en el caso Odebrecht. ¿En qué se fundamenta? ¿Cuáles son los argumentos de fondo y más sólidos y consistentes que usted tiene para aducir que existió delincuencia organizada que implicó a todos los personajes ya mencionados? Muchas gracias, Eduardo. Un saludo a todos los televidentes. Básicamente en el hecho de que la corrupción durante el régimen de Rafael Correa se institucionalizó, es decir, pasó de ser hechos aislados, responsabilidad de algunos funcionarios que se desviaron del camino, como una excepción, para transformarse en una maquinaria organizada, en una maquinaria que se fue estructurando de manera premeditada. Pero eso tiene que ser probado. Yo creo que, bueno, pero esa es la tesis principal. Es decir, lo que ocurrió en el gobierno de Rafael Correa básicamente fue entonces que a partir de una organización que se instaló en la cúpula del Estado ecuatoriano, teniendo al expresidente Correa como cabeza de esa organización, se estructuró todo un sistema de corrupción que implicó incluso cambios constitucionales, pero sobre todo cambios legales. Se adecuaron ciertas leyes, se aprobaron nuevas leyes, por ejemplo, la ley de contratación pública, la ley de empresas públicas, la ley de la Procuraduría, de la Contraloría, el mismo Código Integral Penal que tiene elementos muy claramente dirigidos a dejar en la impunidad ciertos hechos de corrupción. Y se firmaron una infinidad de decretos ejecutivos por parte del presidente que facilitaron, promovieron y hasta cierto punto legalizaron todo un esquema de corrupción. Esa es la razón por la cual yo denuncié no solamente al expresidente Rafael Correa, sino también al exsecretario jurídico de la presidencia que compareció anteayer en Guayaquil a rendir su versión, al ex vicepresidente de la República que fue el encargado de los sectores estratégicos desde el día 1 del gobierno de Rafael Correa, a dos exfiscales, Galo Chiriboga y Carlos Vaca Mancheno, al ex Contralor General del Estado, Carlos Polit, y al ex procurador Diego García. Es decir, una estructura organizada que respondió a una lógica, desde mi perspectiva, dirigida hacia cometer actos ilícitos en los sectores estratégicos en contra de la administración pública. A ver, lo que usted está diciendo, si me permite, es muchísimo. Es muchísimo. Usted dice que todo acto, probablemente, no sé si todo, pero buena parte de los actos de gobierno estaban dirigidos a consolidar un modelo delincuencial. Así es. De manera sistemática y de manera organizada, e incluso dice que la emisión o la propuesta o la aprobación de muchas leyes, la firma, la suscripción de muchos decretos, todo estaba dirigido, iba en la dirección de cometer delitos. ¿Cómo piensa aprobarlo? Bueno, yo creo que hay muchísima evidencia. Solamente le comento cosas importantes que se han ido decantando en los últimos días. Ahí acabamos de escuchar en la nota anterior al ex fiscal Galo Chiriboga decir que él desde el día 1, luego de que conoció la denuncia por el caso Odebrecht, inició las investigaciones. Estamos hablando de diciembre del año 2016. Pero el caso de Odebrecht y los casos de corrupción de otras empresas brasileñas, incluido Odebrecht, que tuvieron contratos y grandes obras en el Ecuador, no comenzó en diciembre del 2016, comenzó en junio del 2014. En junio del 2014 estalla en Brasil el famoso caso Lava Jato. En el caso Lava Jato, lo que se determinó por parte del juez Sergio Moro, es que un conjunto de empresas, 12, de las cuales 4 laboraban en el Ecuador, tenían negocios ilegales no solamente en Brasil, sino en otros países de América Latina. Después, un año después, en junio del 2015, es apresado Marcelo Odebrecht y los principales de todas esas empresas. ¿Qué dijo Marcelo Odebrecht cuando fue apresado? Dijo: tendrán que rehacer muchas cárceles en América Latina porque varios presidentes de la región estarían involucrados en casos de corrupción con la empresa Odebrecht, y también se estaba refiriendo a las otras empresas. La pregunta obvia al ex fiscal Chiriboga es ¿por qué no inició las investigaciones en marzo del 2014 y en junio del 2015? Sí, pero a lo sumo eso le puede llevar, si de ser considerado, eso le puede llevar a la conclusión de que el fiscal Galo Chiriboga no llevó a cabo su responsabilidad como debía. Pero de allí a comprobar. Pero mire, si usted articula esa omisión, vamos a decir omisión,
Y recordemos que la Constitución y el Código Integral Penal establecen que un funcionario público, en casos en que estamos hablando de afectación, de peculado, de concusión, de cohecho, tiene la obligación. No es que aquí hay una omisión de 2 años y medio en iniciar una investigación. Claro, debería de oficio, sí, en efecto. Exactamente, Ya. pero si hay Pero el no hacerlo le lleva a la conclusión de que la comisión de un delito. El no hacerlo lo hace responsable de un delito, lo haría responsable de un delito. De impunidad, probablemente, en el peor de los casos. Mire, pero insisto, yo le pregunto, mire, Eduardo. usted, porque aquí más allá de una cuestión de fe, de lo que usted cree, de lo que yo creo, de lo que cree en las audiencias, más allá de una cuestión de fe, la pregunta es, ¿todo esto que usted afirma se puede probar? Mire, le estoy en este momento mencionando algo que es muy importante. Un funcionario público no es que puede omitir acciones que están dentro del rango de su responsabilidad, dentro de sus funciones, que puedan permitir actos de corrupción. La Constitución, artículo 233, el Código Integral Penal, obliga y los hace responsables si es que por acciones u omisiones se permiten actos de corrupción. Entonces, solo estoy dándole un ejemplo. Le puedo dar muchísimos otros ejemplos. El hecho de, por ejemplo, que Rafael Correa designa a Jorge Glass el encargado de los sectores estratégicos desde el día 1 de su gobierno, cuando lo designó presidente de su delegado y por lo tanto presidente del Fondo de Solidaridad. Y durante todos los 10 años de su mandato, es Jorge Glass el responsable directo, encargado del presidente de manejar los sectores estratégicos, de tener las relaciones con estas empresas, de buscar financiamiento en gobiernos atados a la contratación a empresas de esos países. En caso de Brasil no puede ser más claro. ¿No le parece que no podríamos aquí hablar de una coincidencia? Si es que en los sectores estratégicos se generaron estas tramas de corrupción. Y eso que solamente estamos hablando de Odebrecht. Pensemos en las otras empresas de Lavallato. Usted hace un análisis histórico, político, sociológico. Yo le pregunto, ¿eso es suficiente para condenar a alguien en una corte de justicia? Estamos iniciando un proceso de investigación. Esta es una denuncia que está en la fase de investigación. Todos esos elementos tienen que venir, tienen que irse desarrollando, ejecutando en la Fiscalía. Otro caso importante, el fiscal Vaca Mancheno, que igualmente dice que no hay elementos. Él, como fiscal general, hizo un acuerdo con Odebrecht y con la Procuraduría brasileña para que el proceso de investigación avanzara. Una pregunta obvia, ¿por qué no, como en el caso de otros países, la Fiscalía ecuatoriana no tuvo acceso para hacer interrogatorios, tener las declaraciones directas de los 11 funcionarios de Odebrecht que trabajaron en el Ecuador? ¿Por qué solamente con Cienciano Santos? Fíjese en el caso del Perú, cuando fue tomada la declaración de Marcelo Odebrecht, el principal de la empresa, ¿qué fue lo que dijo? Directamente indicó cuál era la vinculación que había tenido con los 4 expresidentes del Perú, y de esa manera se desarrolló. Eso no se produjo en el Ecuador, tiene usted toda la razón. Entonces, ¿A qué conclusión le lleva? En que en realidad aquí había una organización para promover la corrupción, para facilitar la corrupción, para incluso, entre comillas, legalizar la corrupción y para encubrir la corrupción. Eso es lo que hace parte de este esquema de delincuencia organizada que se instauró en el Ecuador, desde mi perspectiva, en el gobierno de Rafael Correa. 7 de la mañana, 34 minutos. Es un tema de tal envergadura que sin duda alguna seguiremos y es una investigación que recién inicia, Eduardo. Entonces vamos a tener de aquí por lo menos un año para seguir en esta investigación y que el pueblo ecuatoriano descubra que esta organización no solamente actuó de esa manera, sino que además revistió su actuación de una legitimidad democrática. Y eso además no solamente constituye un perjuicio económico, sino un grave perjuicio a la institucionalidad democrática del país. 7 de la mañana, 34 minutos. Gracias por aceptar la invitación a este programa. César Montúfar, precandidato a la alcaldía de Quito y acusador particular en el caso de Odebrecht. Por cierto, no cuenta con el voto del asambleísta José Serrano. Creo que no voy a tener el voto de ninguno de ellos. Gracias por aceptar esta invitación. No es mi interés buscar ese tipo de votos, Eduardo. Hacemos un corte, ya volvemos.